Derecho de la Universidad del Paraíso, Facultad de Química y Farmacia, posgrado de Derecho Sanitario, posgrado en Economía y Finanzas de la Universidad de Chile, posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Chile, abogado con especialización en Derecho Sanitario con clientes enfocados en salud, clínicas, empresas, alimentos, farmacias y laboratorios farmacéuticos. Tiene una participación constante en procedimientos de defensa del ejercicio profesional de la optometría frente a la autoridad sanitaria por medio de las empresas que impulsan dicha actividad. Participó frente al Tribunal Constitucional en la declaración de la inconstitucionalidad de la prohibición que afecta a las ópticas para instalar consultas médicas y de optometría en su interior. Pero hoy día nos va a hablar más acerca de cómo esto está relacionado con los suplementos y nutracéuticos, si podemos nombrarlo acá en Chile, ¿cierto? Bienvenido, Álvaro, te doy el espacio. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar algo de un poco menos entretenido de la exposición de los doctores. ¿Cuál es el contexto normativo y regulatorio para el desarrollo de este tipo de productos nutracéuticos aquí en Chile? ¿Qué son los nutracéuticos? Porque lo primero que tenemos que hacer es convenir un concepto de cómo vamos a denominar un producto y qué son los nutracéuticos. El doctor Steven de Felice, a quien se le atribuye el término, los definió como un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades. ¿Qué pasa con nuestra legislación respecto de estos productos? ¿Los reconoce en Chile o no los reconoce? Y la verdad es que no. Chile no reconoce el concepto de nutracéutico. No están mencionados en ninguna palabra en el Código Sanitario, en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, ni en el Reglamento de Productos Farmacéuticos. En Chile, para que ustedes entiendan, existen dos grandes mundos. Uno, el mundo de los fármacos, y otro es el mundo de los alimentos. Y en la práctica, todo producto que se anuncie, rotule, promueva, distribuya, comercialice, atribuyéndose alguna propiedad saludable, terapéutica o preventiva de enfermedades y sus síntomas, pasa a ser un fármaco. Y por ende, no puede fabricarse en una planta de alimentos y no puede ser distribuido ni comercializado sin registro sanitario previo. Eso es un impedimento para los alimentos funcionales y para los nutracéuticos. Lo que define básicamente la naturaleza jurídica de un producto es la destinación que quien lo fabrica, lo comercializa y lo distribuye le da a ese producto. Si yo le atribuyo a ese producto una destinación saludable, el producto pasa a ser un fármaco. Si yo le atribuyo una destinación nutritiva y omito toda la parte saludable que puede tener ese producto en su comunicación al público, al consumidor, pasa a ser un alimento. Y el Código Sanitario define los productos farmacéuticos básicamente como aquellos que se destinan a personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación de sus enfermedades y sus síntomas o regulación de sus sistemas de estados fisiológicos particulares. Y define los alimentos como aquellos productos que son destinados al consumo humano. Entonces, si yo destino un alimento a prevenir, tratar o curar enfermedades, deja de ser un alimento y pasa a ser inmediatamente ese producto un fármaco con las consecuencias que ustedes ya conocen. Y así vemos, por ejemplo, que el Instituto de Salud Pública definió al propóleo y a la miel y jarabe como un producto farmacéutico, pese a que todos sabemos que el propóleo y la miel es un alimento. Pero si yo le atribuyo a ese propóleo o miel una propiedad saludable que todos sabemos que la posee, hasta ahí nomás llegó el producto. ¿Qué productos en Chile podríamos sostener, decir o imaginarnos que se asemejan a los productos nutracéuticos? Los alimentos especiales, que están definidos en el Código Sanitario con aquellos fines particulares de nutrición utilizados en el tratamiento de determinadas patologías o condiciones de salud,
que requieren de modalidades de administración no parental. Dentro de los alimentos especiales, a los alimentos para uso médico o medicinal, que son una categoría de alimentos para regímenes especiales que han sido formulados, elaborados y presentados especialmente para el tratamiento dietético exclusivo o parcial de pacientes, y dentro de este último los incompletos, que son aquellos que tienen una formulación de nutrientes específicamente adaptada para determinadas enfermedades o trastornos o afecciones. Y por ejemplo, dentro de este concepto de alimentos especiales, medicinales, tenemos aquellos que contienen el calcio HMB, que el Instituto de Salud Pública de Chile ha definido que si este componente o principio activo que está presente naturalmente en los alimentos se presenta en forma aislada solo, pasa a ser un fármaco, pero si se presenta con otros nutrientes, por ejemplo vitaminas o minerales, pasa a ser un alimento, una cuestión que nadie entiende mucho porque ustedes comprenderán que el huevo con carne es un alimento y si yo le saco la carne al huevo, el huevo sigue siendo un alimento. Pero bueno, esas son las decisiones que nuestra autoridad sanitaria ha tomado respecto por lo menos de este componente en particular. Y aquí vemos cómo estos alimentos se tienen que rotular, especialmente como tales, como alimentos para propósitos médicos. Ahí ustedes los pueden distinguir en la rotulación sin perjuicio de tener otros requisitos que deben cumplir en la misma. ¿Qué otro tipo de alimentos se parecen a los nutracéuticos? Los suplementos alimentarios, que son aquellos productos que han sido elaborados o preparados especialmente para suplementar la dieta con fines saludables y contribuir a proteger los estados fisiológicos característicos tales como la adolescencia, adultez o vejez. Y dice que su composición puede corresponder a un nutriente, mezcla de nutrientes u otros componentes presentes naturalmente en los alimentos, incluyendo vitaminas, minerales, aminoácidos, y pueden expenderse en diferentes formas de liberación convencional. El problema es que pese a que existe el concepto de suplemento alimentario y que son productos que son elaborados y son preparados especialmente para suplementar la dieta de las personas con fines saludables, hay una resolución que ha sido dictada por el Ministerio de Salud, que es la número 860 del año 2017, que aprobó una norma técnica, que es la 191, que prohíbe atribuirle mensajes o propiedades saludables a este tipo de productos. O sea, tenemos para los productos suplementos alimentarios, que ya vimos todas las proteínas y todas las cosas que el doctor nos dijo que podemos obtener de los alimentos, los podemos disecar, encapsular en una cápsula, pero en definitiva no podemos decir para qué diablos sirven. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud consideró que este tipo de suplementos, este tipo de propiedades no pueden ser anunciados en este tipo de productos. Ahí parece que me pasé, ya. Sí. ¿Qué pasa con estos productos cuando existe una duda? Yo creo que gran parte de la industria se ha topado con este inconveniente, que de pronto, no sé, puede tomar los cuescos o los subproductos que salen del procesamiento de los tomates, los puede disecar, los puede encapsular, los saca al mercado, indicando los beneficios que tienen estos y que fueron referidos por el doctor, y de pronto viene el Instituto de Salud Pública de Chile y le dice: ¿usted le está atribuyendo una propiedad saludable a este producto? Sí, porque en realidad la tienen, ahí está un doctor que lo está diciendo, pero en realidad el Instituto de Salud Pública de Chile, mira, usted no puede atribuirle esa propiedad saludable. ¿Y por qué no? Pero si es efectivo, porque lo prohíbe la resolución 860, y además le dice el Instituto de Salud Pública: usted no está vendiendo un alimento, usted está vendiendo un fármaco. Pero ¿cómo si esto es tomate, es semilla de tomate, es pulpa de tomate? Pero en definitiva, cada vez que existe una duda acerca de si un producto es fármaco o es un alimento, el ente
que nuestra legislación establece que tiene que tomar esa decisión es el Instituto de Salud Pública, y así lo dispone el artículo 96 del Código Sanitario, que dice que corresponderá a sí mismo a este instituto de oficio o petición de parte resolver el régimen de control sanitario que pudiera ser aplicable a determinados productos. También esto mismo se repite en el decreto número 3, en el artículo 8 del Reglamento de Productos Farmacéuticos. Lo curioso es que si el instituto determina que un determinado producto que contiene un determinado componente o nutriente es un fármaco, esa resolución que establece que ese producto en definitiva es un fármaco y no un alimento, resulta aplicable a todos los demás productos que tienen ese componente. O sea, yo puedo estar vendiendo semilla de tomate, en cápsulas sin decir absolutamente para qué sirve, pero si otro empresario, distribuidor desea anunciar esa propiedad y en definitiva el producto es clasificado como fármaco, yo que también estaba vendiendo y estaba calladito haciéndolo, esa resolución se me hace aplicable y la resolución que dicta el ISP me obliga también a retirar todos los productos del mercado que contengan ese principio activo, componente o nutriente, como ustedes lo quieran denominar. ¿Cómo resuelve el ISP? Porque hasta hace años atrás el ISP se juntaba y simplemente decía, mire, ¿sabe qué? Este es fármaco, este es alimento, este es dispositivo médico, este es fármaco, y así hacía como prácticamente con el dedo apuntando a los productos. Pero gracias a la intervención de alguna asociación gremial, logró dictarse una resolución, la 2510 del año 2021, que en definitiva fijó un procedimiento administrativo para que esta clasificación se efectúe teniendo presente algunos elementos objetivos, como son la composición, la finalidad de uso, el mecanismo de acción, la vía o forma de administración y de presentación, las propiedades que uno le atribuye al producto en la solicitud, la dosis, el hecho de haberse determinado antes si existía o no un régimen de control a aplicar, su regulación en el Código Alimentario y la existencia de regímenes de control sanitario determinados por otras autoridades sanitarias de alta vigilancia en el mundo. Entonces ya tenemos a un ente que es el Instituto de Salud Pública, que al menos debe regirse por un procedimiento administrativo para los efectos de la determinación del régimen de control a aplicar que le corresponde a cada producto, en el cual uno puede participar. Si ustedes que leen eventualmente el diario oficial o se cuelgan de la página del Instituto de Salud Pública, van a ver que el Instituto de Salud Pública hace estas proposiciones en el diario oficial para que todas las personas que puedan verse afectadas con la determinación de un determinado régimen de control a aplicar, puedan controvertir y hacerle las observaciones que correspondan al Instituto de Salud Pública y de esa manera tratar un poco de controvertir las resoluciones de la autoridad sanitaria. Esta separación que ha existido desde el punto de vista regulatorio entre dos grandes mundos, entre los fármacos y los alimentos, ha sido reconocida por el ISP, mediante un ordinario que el doctor Heriberto García, director subrogante del Instituto de Salud Pública, le envió al Ministerio de la Salud, informándole sobre la necesidad de incorporar a la regulación sanitaria en los medicamentos complementarios que hoy día no existen. Y en ese ordinario, el director del Instituto de Salud Pública hace un reconocimiento al grupo de productos con finalidad terapéuticas destinados a complementar y apoyar la protección de los estados de salud o la mantención o protección de los estados fisiológicos normales, los cuales no ejercen una acción terapéutica propiamente tal. Y establece que estima que se debe diseñar un marco regulatorio para aquellos productos con finalidad terapéutica destinados a complementar o apoyar en la protección de los estados o la mantención de los estados fisiológicos normales. Y le hace una propuesta el ISP al MinSal, porque el MinSal, el ISP, se ha dado cuenta que hay una serie de productos que por la sola circunstancia de tener una propiedad saludable para las personas, no pueden ser comercializados en Chile. Porque por
tener esa propiedad saludable pasan a ser considerados fármacos. Y el problema no es ese, el problema es que, bueno, regístrelo, le dicen a uno. Pero y en realidad, yo no puedo registrar un producto farmacéutico que se produce en una planta de alimentos. Entonces puedo ir a Japón, a Estados Unidos, a Europa y traerme el mejor nutracéutico del mundo. Pero cuando voy a registrarlo aquí a Chile, me dicen, ¿sabe qué? Usted no pasa el trámite de admisibilidad del registro, porque este producto se produce en una fábrica de alimentos, no en un laboratorio farmacéutico. Entonces ahí tenemos el primer impedimento respecto de este tema. Pero ¿qué es lo que propone el instituto? Incorporar a la regulación de medicamentos estos productos cuya finalidad no es nutrir, sino apoyar en la mejoría de la salud, estrechar los vínculos entre las áreas de alimentos y medicamentos para los efectos de transparencia, control, publicidad, fiscalización, definiciones y requisitos. Porque también hay frescos que dicen que cualquier cosa, a uno se le ponen los ojitos azules o se mejora el cáncer o cualquier cuestión, y no hay ninguna rigurosidad en los estudios científicos y muchas veces en los productos que uno encuentra en el mercado. Esos productos, hay veces que son mandados a hacer análisis y resulta que no tienen lo que dicen que tienen. Entonces, lo que pretende el ISP es que se registren con el propósito de que la seguridad y la eficacia de esos productos logren efectivamente llegar a la población. Y propone incorporar a nuestra regulación sanitaria los medicamentos complementarios y los define como medicamentos complementarios, aquellos que usados solos o asociados entre ellos y bajo supervisión médica tienen una finalidad de complementar, apoyar en la protección de los estados de la salud o la mantención de los estados fisiológicos normales sin ejercer una acción propiamente terapéutica, de contar con respaldo científico y en definitiva estar ajustado a lo que la ciencia y la investigación vaya estableciendo. Las láminas quedan a disposición de ustedes por si acaso, por si alguien quiere después revisar los conceptos. Y los propósitos, que de alguna manera ya los referí, es que se registren estos productos, se reduzca el riesgo sanitario, reducir el mercado negro y permitir la comercialización de productos seguros y eficaces para apoyar la protección de los estados de salud de las personas. Y eso es, estoy abierto a las preguntas que quieran. Muchas gracias, Álvaro.